Ese es el tema de hoy, buscando fruto. Y vamos al capítulo 11 de Marcos, los versos 11 a 14. Que dice así la palabra de Dios, Marcos 11, del 11 al 14. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salió de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Había conocido este mensaje, había leído esta palabra. Es un texto muy complejo y difícil de entender. Aparece en Marcos, también aparece en el Evangelio de Mateo. Y eso está sucediendo en los últimos días de la vida de Jesús, antes de ser entregado, antes de ser crucificado. Justo después de ese día él había entrado a Jerusalén y le habían puesto el borrico y habían tendido sus ramos y las palmas y lo habían recibido como al Mesías o como al Rey de Israel. En esos momentos y en esos días es cuando sucede este acontecimiento. Miren, muchos pastores no hablan de este acontecimiento porque es difícil de hablar y es difícil de entender. No lo verán mucho por YouTube, ni por internet, ni por muchos sitios. En muchas porciones del Antiguo Testamento, la higuera representa o enfoca al pueblo de Dios, a Israel. Y era un pueblo que fue formado o creado para cumplir un propósito, llevar los frutos, llevar las obras, llevar la actitud, llevar el empuje, el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Es el mismo propósito que tiene la iglesia. ¿Sabe que usted tiene un propósito? Y la iglesia tiene una razón de ser, ¿verdad? Y es traer el reino de los cielos, acercar el reino de los cielos a la tierra hasta que Jesús regrese. Se cree por muchos escritos de historiadores de la época de Jesús o algunos escritos que la higuera en Galilea era el árbol más fecundo del mundo. Es decir, que de los 12 meses del año, 10 meses tenía higos. Fíjese, esa higuera de Galilea. Hay que tener en cuenta que Jesús está en Betania, que era una aldea circuncisa a Jerusalén. Ahí era prácticamente, formaba parte del núcleo de Jerusalén. Y Jesús llevaba 3 años compartiendo el Evangelio. ¿Cuánto llevaba? 3 años, había subido a Jerusalén, había estado en Galilea, en toda la región, enseñando acerca del reino de los cielos, del mensaje acerca del Padre Celestial, de la gracia, del Espíritu Santo, de todo lo que hemos hablado muchas veces. Muchos fueron transformados por ese mensaje, mucha gente fue transformada. Pero otros seguían subiendo al templo, subiendo a Jerusalén, cumpliendo ciertos rituales, haciendo oraciones y no habían permitido que el mensaje de Jesús entrara a sus corazones. Había gente que lo había permitido y otra gente no, muchos habían escuchado lo mismo. Y cuando hablamos del mensaje de Jesús, hablamos del mensaje del perdón, de la obediencia, de la confianza en Dios, del esfuerzo, del amor a Dios, del amor al prójimo. ¿Conoce el mensaje de Jesús, cierto? La buena noticia. Diga buena noticia. Yo cada vez digo buena noticia me sonríe la cara, porque es una buena noticia. A usted se te rompe el coche y digo, no importa, tengo una buena noticia. Y sonrío, y el coche pegándose fuego. Ya, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el coche se queda, pero yo sigo para adelante. Esa es la buena noticia. Y que si Dios es con nosotros. ¿Te va a parar un coche ardiendo? ¿Quién te va a parar? A mí una vez se me quemó el coche, pero no me paró. Yo sigo para adelante. ¿Cuántos siguen para adelante? Porque Jesús está con nosotros, o así debe de ser. Pero, ¿qué podemos aprender de este texto hoy? Y yo le voy a decir ahora a cada uno de forma individual, tome lo que el Espíritu Santo tenga para usted y el resto déjelo a un lado. Como dice la palabra. Primero vemos que en estos versos que he leído, primero yo creo aquella mañana Jesús se levantó, estaba en Betania, ya digo, había ido con los discípulos, no sé en qué casa se quedarían en aquella ocasión, pero no le sirvieron el desayuno. Jesús estaba esperando el cafecito con los churros, con las porras ahí, dice, oye, el desayuno. Y a alguien se le olvidó comprar el chocolate con churros y no hay desayuno. Porque dice que Jesús tenía hambre, ¿lo dice o no lo dice?
Usted se levanta, bueno, usted no conoce a mi esposa, o si la conozca, si ella sale de casa sin desayunar, va comiéndose todo lo que tranca por ahí, me muerde a mí, como le falte el tecito, el cafecito, ya, ella puede quedarse sin almorzar y sin cenar, pero sin desayunar. No sé si usted alguna vez ha estado en la sabana africana, algo parecido sucede. Pues Jesús aquel día parece que se levantó sin desayunar, porque dice el verso 12 que tuvo hambre. Y esto ya es raro que Jesús tenga hambre. Recuerde que cuando Jesús tuvo hambre, después de estar 40 días en el desierto, que fue tentado y el diablo le dijo, convierte las piedras en pan. Jesús no lo hizo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenía hambre y se estaba acordando de Dios y llevaba la palabra de Dios. Pero en esta ocasión tuvo hambre y las cosas son diferentes. ¿Será que no estaba el diablo allí? Muchas veces no está el diablo y nos creamos que está. En segundo lugar, vemos que Jesús ve de lejos la higuera con hojas. Él mira, él ve la higuera a lo lejos, dice, uy, con el hambre que tengo, que no me tome el café, voy a comer higo. Y dice que ve de lejos esa higuera, pero dice que se acerca y solo encuentra hojas. No había higo. Y encima Marcos es claro, dice, no había higo porque no era tiempo de higos. Si no es tiempo de higo, no vas a encontrar higo. ¿O sí? ¿Sí o no? En lo humano. Por eso Jesús es divino, es espiritual. No era Jesús que no entendiera las higueras, porque uno puede pensar, Jesús, como es pescador, como estuvo de carpintero, no entiende de agricultura, no entiende de higuera. No es cierto. Ya él había dado enseñanzas con respecto de las higueras. En Mateo 13, por ejemplo, dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. O sea, Jesús sí entendía de higueras. Entonces Jesús, ¿por qué te acercas de lejos cuando tú ya sabes que no hay higos y te acercas a buscar higos? Si no es tiempo de higo. Y ahí estaban los 12 discípulos mirando, diciendo, o 15, no se sabe más exactamente cuántos se rodeaban en su intimidad. Posiblemente fueran más de 12, aunque 12 estaban en la Santa Cena, pero estaban allí. Y Jesús está hablando, cuando habla de la higuera, de conocer el tiempo. Lo más sorprendente de todo es que Él se para delante de la higuera y le habla a la higuera. ¿Alguna vez usted se ha puesto a hablar con un árbol? Porque no conoce a mi madre. Porque hay gente que habla con árboles. Ahí está Jesús. ¿Qué le dijo a la higuera? Le habló a la higuera. ¿Usted se imagina que yo me pongo delante de la columna esta y me pongo a hablarle columna? ¿Usted qué piensa? Lo que pensaron los discípulos. Dice, ya el maestro cada día está para atrás. Se va para atrás. Ya ahora se pone a hablar a los árboles. Que le habla al mar y al viento se puede entender porque al final pero a un árbol, ¿quién le habla a los árboles? Gloria a Dios, no se sorprenda si un día me encuentra hablando de un árbol. Y le dijo al árbol o a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. No le dijo, maldita seas. Le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se fueron. Y los discípulos dijeron, esas son cosas que va haciendo Jesús, que a veces hace cosas raras. Y Jesús dice que luego de aquí llega a Jerusalén. Los siguientes versos del 15 al 19, usted lo leerá en su casa. Dice que Jesús llega al templo y se pone a dar cogotazos. ¿Usted ha visto a Jesús dando cogotazos? Dice que el celo por la casa de Dios lo consume, que hay un fuego en su interior cuando Él llega al templo y se encuentra la gente haciendo negocios y vendiendo las cosas de sacrificio y estafando a uno y estafando a otro. Y Él llega al templo y se pone a volcar las mesas. Una vez hablamos de eso, porque habían degenerado el templo de Dios, habían convertido el templo de Dios en algo que no era. Recuerde que hoy el templo de Dios, lo hemos cantado, es su cuerpo, es su vida, es su interior. Por eso es importante lo que usted hace con su cuerpo. A veces no le damos importancia. No sé, que venga Jesús un día a visitarte y dice, ¿qué estás haciendo con la vasija del Espíritu Santo? ¿Lo que a ti te da la gana? Y empieza a darte cogotazo y te arranque las orejas. ¿Se imagina Jesús arrancando las orejas? Pues algo parecido hizo aquí en el templo. No se tome lo que haga con su cuerpo a la ligera. Eso pasó ese día. Y estuvo todo el día en Jerusalén y por la noche ya atardecía, estaba poniéndose el sol y vuelven a salir de Jerusalén y vuelven a ir a Betania ahí porque ya la habían hecho, se estaban quedando esos días en Betania. Y vamos a ver lo que dice los versos 20 a 26, que es la segunda parte. Dice, por la mañana cuando pasaban,
vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndole: tened fe en Dios. ¿Qué le dijo? Tened fe en Dios. O sea, yo te hablo de papas fritas y tú me estás hablando de conejo en salmorejo. Te digo, la higuera se secó, tened fe en Dios. Sigue diciendo: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Dice que ese día llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esa es la tercera parte. Nos quedamos ahí. Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Se imagina? 24 horas habían pasado. Había sido un día por la mañana, al día siguiente la higuera se había secado. No fue por falta de agua, no fue por falta de abono, no fue por falta de tierra, no fue por algo natural, fue por la palabra de Jesús. Lo que se esperaba de ella, de la higuera, no se estaba dando. Y como no se estaba dando, el propósito no se estaba cumpliendo, Jesús dijo, y le habló. Responde Jesús, porque Jesús estaba enseñando algo, ¿verdad? Ahí solo estaban los íntimos, ahí solo estaban los suyos, como estamos aquí hoy los íntimos, ¿cierto? ¿Estamos los íntimos? Estamos los íntimos de Jesús, estamos los discípulos, queremos más de Jesús. Y a ellos les está enseñando. Lo primero que le dice es tener fe en Dios. Lo segundo es que le habla acerca de dar órdenes, sin dudar en su corazón. Dice, cuando des una orden, créelo. Y lo que dice va a suceder. Por eso tenemos que tener atención en lo que decimos. Y no digamos hoy blanco y mañana decimos negro. Y pasado decimos azul. Y decimos, no, me gusta verde. Y al final dice el padre, no le hagan caso porque todavía no sabe lo que quiere. Tú tienes que tener claro lo que quieres. Y lo que dices. Y lo que anhelas y por qué lo anhelas. ¿Entiendes? Y declararlo después con tu boca. En tercer lugar, les habla de orar y de pedir, le está diciendo. Yo creo que Pedro se quedó patinando en el criterio. Le estoy diciendo que la higuera se secó y este nos está hablando de cualquiera sabe que nos querrá enseñar. Y les habla de perdonar y de que si tenéis algo contra alguien, perdónalo. Y muchas veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que perdonar el pasado y dejarlo atrás. Tenemos que perdonar. Dígale a que está a tu lado, tienes que perdonar. Perdonar, porque hay creyentes que pasan años y no han perdonado y dicen, sí, yo ya perdoné. Si no has perdonado, el evangelio no puede ser real en tu vida. Es que es base, es clave. Sin perdón no hay nada. Sin perdón tu Padre Celestial no te puede perdonar. Ya le puedes pedir a Dios 1000 veces que si tú no has perdonado una ofensa que te hizo alguien, una relación que te dejó atrás, algo en tu vida, si no lo has perdonado no puedes recibir perdón. Dios quiere perdonarte, pero si tú no perdonas es imposible que pueda perdonarte. Y sin el perdón de Dios hacemos nulo todo el evangelio. Porque si Jesús murió para que tú fueras perdonado, pero Dios no te puede perdonar porque tú no has perdonado, todo esto es en vano. La importancia del perdón. No se puede, sin perdón no existe evangelio. Y a veces hay vidas que se vuelven como la higuera, infructíferas, porque no tienen la capacidad de perdonar, de pasar páginas y decir, bueno, aquello Dios lo bendiga, aquello quedó atrás, aquello lo dejo, yo no voy a tener siguiendo. Hay personas que le tocas un tema, ese tema no me lo toques porque todavía, pero si pasase 15 años, pero es que todavía no has perdonado. Y si no has perdonado, ya te digo, no hay nada. Y por eso Jesús le está hablando de la higuera infructífera y está diciendo, le está hablando de la fe y le está hablando del perdón. De la higuera, como digo, se esperaban higos, del creyente que se espera. Si de una higuera se esperan higos, ¿qué espera Jesús de un creyente? Yo puse aquí cosas que espera Jesús del creyente. Se espera que tengan fe.
Se espera que tengan frutos del Espíritu. Se espera una relación con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Se esperan que vivan el Evangelio. ¿Se espera o no se espera? Si usted dice, ¿soy creyente? Ay, qué bueno, este es de la familia mía. Entonces tú piensas a esperar el Evangelio realizado en la vida. Se espera que en las situaciones difíciles de la vida tengan confianza. ¿Por qué? Porque es creyente. Tengan seguridad, tengan sabiduría de Dios, tengan paz, tengan compromiso, tengan los principios del reino. Eso se espera. Tengan valor, tengan gozo, tengan generosidad, tengan amor por el vecino, tengan unidad, tengan una vida abundante, tengan una vida de oración, tengan comunión con el Espíritu Santo. Eso se espera, ¿verdad? Si Jesús viene a cada uno de nosotros, como fue a la higuera, ¿qué espera? ¿Fruto? ¿Qué fruto espera? Los frutos del reino, eso es lo que espera. Y uno debe dar frutos conforme al propósito por el cual está siendo formado. Y somos formados como hijos de Dios. No somos formados como cualquier cosa. Somos formados como hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa. Sonríe a la que está a su lado. ¿Es un hijo de Dios lo que hay al lado suyo? ¿O está siendo formado como hijo de Dios? ¿Está contento? Me encanta ver hijos de Dios. Porque yo sé que con los hijos de Dios voy a compartir la eternidad. Porque aquí voy a estar un par de añitos. Voy a compartir la eternidad. Voy a compartir estar en la presencia y en el trono de Dios. Y uno debe dar esos frutos. Los frutos del reino, los frutos del evangelio. Porque si uno no madura, si uno no crece en su vida interior, en su vida espiritual, y si uno no exterioriza con el prójimo, con el trato a lo que los rodean el evangelio, uno está en peligro. Uno se convierte en una higuera sin fruto. Uno se convierte en cualquier momento, se puede acercar a Jesús a buscar lo que espera de ti, porque Él tiene propósitos para ti. ¿Y qué va a encontrar? ¿Qué puede encontrar? Y los frutos tienen que ver con la fe. La fe que comienza en cada uno, dijo Jesús, como un granito de mostaza. Granito de mostaza, ahí empieza la fe de todos. Y esa fe tiene que crecer y tiene que desarrollarse en tu interior a través de las luchas diarias, a través de las circunstancias, aún a través de las tribulaciones. Dice Romanos 5, escribió Pablo, hemos sido justificados por la fe. ¿Por qué hemos sido justificados? Por la fe. Diga fe. ¿Por qué? Por la fe. Qué bueno. Y sigue diciendo, y tenemos paz para con Dios. ¿Usted sabe lo que es tener paz para con Dios? Paz para con Dios. Si usted tiene paz para con Dios, todo lo demás va a estar bien. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones. ¿Qué hacía Pablo en las tribulaciones? Se alegraba, se gloriaba, se ponía a bailar salsa, como los jueves aquí bailamos salsa. Ahí está la profesora, bailamos salsa aquí los jueves, nos alegramos. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo, porque entendemos que tenemos paz para con Dios por la fe. Entonces nos alegramos, nos gloriamos en las tribulaciones. Sigue diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando la gente me dice, pastor, yo necesito paciencia porque estoy para darle 4 cogotazos a mi marido. Digo, qué bueno, porque tu marido se va a mosquear más todavía, porque si tú necesitas paciencia va a venir más tribulación. Porque la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Si la tribulación produce paciencia y tú necesitas paciencia, ¿qué es lo que necesitas? Tribulaciones. Vamos, esto es regla de 3, matemática pura. Pero a veces no lo entendemos, porque en las tribulaciones lo que nos impacientamos más precisamente son para formarte, sigue diciendo Pablo, produce paciencia, dice, y la presencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces a veces no sabemos lo que pedimos. Por eso Jesús le dice, si tú le dices a ese monte, muévete, y lo lanzas y lo crees, va a pasar. Entonces si tú dices, Dios, necesito paciencia, créelo que Dios te va a dar paciencia, te va a formar en carácter y te va a formar en la paciencia. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiere hacerlo. Pero no te sorprendas que vengan tribulaciones a tu vida. No te sorprendas que si tú quieres seguir avanzando, suceden cosas en tu vida que te van a formar como hijo y como hija de Dios. No te sorprenda, porque el Evangelio, haciéndonos hombres y mujeres de Dios para vencer al enemigo, ¿cierto? Para vencer las tinieblas, y eso es lo que habla la palabra de Dios, porque la fe no se basa en nosotros.
En las circunstancias personales, mi fe no se basa en mí. Porque si mi fe se basara en mí, yo ahora cierro la iglesia, termino un culto y me encuentro un billete de 500 euros ahí fuera. Digo, oh, un billete de 500 euros. Esto es el Señor. Qué bueno es el Señor. Que me encontré 500 euros que me hacían falta. Y me meto el billete de 500 euros en el bolsillo, me voy tan contento. Y por la noche, cuando estoy tan contento con los 500 euros, me reviento el coche contra una pared y voy al taller y me dice, el arreglo del coche son 1000 euros. Y yo, con lo contento que estaba yo que me había encontrado 500 euros. Y ahora encima por la tarde ya me tengo que gastar otros 500 más que no tengo. Ya me vuelvo loco y ya se me fue la fe. Porque es una fe basada en las circunstancias que cambian de la noche a la mañana. Pero cuando la fe usted la basa en aquel que es vencedor, en aquel que está contigo, que tiene su firmeza puesto en Jesús y en el Espíritu Santo, es una fe que produce fruto, es una fe que produce higos. No produce zarzas, que produce higos. Es esa fe. La que no se basa en ti, la que no se basa en las circunstancias, la que se basa en la palabra, la que se basa en el Creador, la que se basa en Jesús. Esa es la fe de que habla la palabra de Dios. Y es una fe que da fruto a tiempo y fuera de tiempo. No era tiempo de higos, pero siempre es tiempo de dar los frutos del reino si eres un hijo de Dios. No puedes decir ahora no, mañana tampoco, sino es siempre tiempo. Es una fe que produce resultados para el reino de los cielos, que sacia el hambre de las personas, que inspira vida de otros que no tienen al Dios vivo. ¿Usted sabe cuánta gente no tiene al Dios vivo? ¿Sabe cuánta gente no tiene al Dios vivo? Al Dios que tiene usted. ¿Lo tiene o no lo tiene? Uy, alguno no lo tiene. ¿Lo tiene o no lo tiene? Levante su mano si lo tiene. ¿Tiene al Dios vivo? ¿Lo tiene? ¿Usted sabe cuánta gente no tiene al Dios vivo? Que necesita al Dios vivo. ¿Usted sabe cuánta gente no sabe que aquel que lo puede todo está con ellos? Y nada te va a tumbar y nada te va a vencer. ¿Usted lo sabe? Pues hay mucha gente que no lo sabe porque no lo tiene. Y usted que lo sabe que lo tiene, ¿qué está haciendo con eso? Porque a veces nos comportamos como aquellos que no lo tienen. Y nos volvemos infructuosos. Nos volvemos higueras a las que Jesús está esperando, está anhelando llegar y encontrar fruto y no encuentra lo que le espera. Hoy está de moda ese evangelio. Lo he escuchado mucho. Dice, yo me quedo en casa, que Dios está conmigo. Porque la iglesia me hicieron daño. ¿Usted ha escuchado gente así? Porque me sentí ofendido, me ofendieron. ¿Conoce a alguien así? Pues dígale que perdone, que no ha perdonado. Y sin perdón no hay evangelio. Esa persona no ha perdonado al que le hizo daño. Esa persona no ha perdonado o se sintió ofendido. Y como no ha perdonado, no existe el evangelio en esa vida. Porque el evangelio no te cierra, el evangelio te abre, el evangelio te hace relacionarte con personas, relacionarte con soportar a otros que tienen sus errores en la iglesia y fuera de la iglesia y te ayuda a perdonarlos y ayudarlos. La gente que te encuentra por ahí dice, no, porque a mí, porque esto, porque lo otro, porque siempre es lo mismo, no han perdonado, ¿entienden? Entonces no hay evangelio. Entonces ni siquiera, y si no hay perdón, no hay salvación y no hay nada. Hay una eterna condenación y hay una vida sin Cristo. Hay una vida sin el Espíritu Santo. Así que coménteselo cuando los vea, dígale, lo que tienes que hacer, amigo, es perdonar. Perdona, pasa página, perdona. ¿Qué es lo que te falta? Y sin perdón no hay nada. Y usted sabrá decírselo porque serán sus amistades. Saben, Dios es amor. Pero Dios es amor para aquellos que necesitan el amor de Dios, los que anhelan ser transformados, los que buscan con sinceridad, los que quieren salir de opresión, de yugos. Dios es amor para aquellos que tienen sed de Dios, que buscan de Dios, que tienen yugos, que tienen cegueras en sus vidas y necesitan el evangelio, el mensaje de salvación, de vida, de alegría, y deben de ser transformados por el Espíritu Santo. Dios se abre como amor. Jesús estuvo 3 años entrando y saliendo de Jerusalén y hablaba del amor de Dios. ¿Cuántos años estuvo? Y hablaba del amor de Dios. Pero ¿sabe? Pero Dios también es santo. Y como es santo, es severo. ¿Y con quién era Jesús severo? Con aquellos a los que les daba la oportunidad una y otra vez. Los quería abrazar, los quería ayudar. Les decía, te quiero rescatar, quiero hacer esto. No seas así, ama a tu prójimo. Déjate de ser cabezona, déjate de ser cabezón. Vamos a hacer las cosas. Quería, les presentaba el evangelio, les daba la oportunidad. ¿Y qué encontraba? Todo lo contrario, y la Biblia habla mucho de esas personas. La Biblia habla de los que son cobardes, de los de doble ánimo, de los necios, de los perezosos, de los soberbios, de los arrogantes, de los insensatos que aman su insensatez y que no cuidan de preparar sus lámparas. ¿Recuerda la parábola de las vírgenes de las lámparas?
Habían 5 insensatos, hay creyentes que llegan a ser insensatos, que no cuidan de preparar sus vidas, sus lámparas para la llenura del Espíritu Santo. No le dan importancia al mensaje del reino. Se creen que el mensaje del reino es todo amor, Dios me perdona, viva España. ¿Se lo creen? Y viven en los mundos de Yupi, en sus mundos interiores personales, pensando que Dios al final es tan bueno porque es amor, es amor, es amor, que al final, como es amor, yo hago lo que me da la gana, que es amor. Y no entienden y no se cuidan que sus vasijas Dios las quiere para derramar el Espíritu Santo. Entonces tienes que preparar tu vasija, tienes que comenzar a tener esa relación con Dios para dejar cosas en tu vida que no le agradan a Él. Que no le agradan a Él porque Él quiere enviar el Espíritu Santo. Y mucha gente no lo entiende, no le dan importancia al mensaje del reino. ¿Y qué pasa? Que cuando llega Jesús y encuentra que no está el fruto que debería estar, esas vidas comienzan a secarse. Y da pena, da pena. La higuera muchas veces también son las situaciones, tanto buenas como malas, porque de las dos hay en la vida, que se dan en tu vida con un propósito. Las situaciones, tú tienes que entender esto, lo que te está pasando en tu vida es con un propósito, lo entiendas o no lo entiendas, sea que te ganaste una herencia de 100.000 euros, es con un propósito, o sea que te cayó encima del banco y te pierdes 100.000 euros, es con un propósito, lo puedes entender o no lo puedes entender, pero es con un propósito, y ese propósito tienes que ver tú la mano de Dios, y qué quiere hacer Dios con eso en tu vida, porque Jesús permite las cosas en tu vida con el propósito de venir a ti y recoger en medio de esa situación el fruto del Espíritu. ¿Entiendes? Y Jesús tiene hambre de ver a los suyos dando el fruto del reino. Y el fruto del reino es fruto de alegría, de amor, de bendición, de alabanza, de gratitud, ¿verdad? De impartir visión a otros, de sacrificio. Si no, ¿para qué es esa situación? Si no, ¿para qué se te quemó el coche? ¿Para qué? ¿Para que te pongas a quejarte? O para ver si has sido formado por Dios y en todas las cosas ve la mano de Dios, sino para producir paciencia, fe, esperanza, confianza en Dios. Y por eso a veces no se da el fruto que debería darse. Al contrario, hay situaciones difíciles que requieran en nosotros duda y te pones a dudar. No, y Dios dice, pero es que esa situación era para que él tuviera más fe y resulta que se produce esa situación y crea más duda. Entonces al revés, entonces no concuerda el reino de los cielos con lo que estamos viviendo. O que produce esa situación en tu vida, afán. Y dice Dios, no, si era para mostrarle que yo tengo el control, que él que se está afanando sin razón, que descansara en mí, y tú vas y te afanas más. Ese no es el fruto del reino, el afán. ¿Entiendes? La desconfianza no es el fruto del reino y las situaciones suceden por algo. La queja no es fruto del reino. Si yo estoy permitiendo eso en su vida porque quiero que él entienda y quiero acercarme más y él se está quejando. Entonces llega Jesús y dice, voy a ver a mi siervo Damián, que yo sé que está pasando lo difícil, pero él tiene que estar ahí alabándome. Y encuentra al siervo Damián pegándole patadas a aquello porque le salió todo mal. Y entonces dice, hombre, yo vine a buscar higos y ¿qué encuentro? Y a veces no somos conscientes de estas cosas. Hay que ser conscientes del Evangelio, hay que ser conscientes del poder de Dios. A veces llega y no encuentra lo que él esperaba, encuentra la higuera vacía. ¿Sabes? Dios establece relaciones humanas para dar fruto. Los matrimonios los establece para dar fruto. Las amistades, las iglesias, las empresas, Él viene a buscar el fruto de lo que producen las relaciones humanas. ¿Qué va a encontrar? A veces tú tienes amigos en tu vida que Dios permite que pasaran por ahí para que tú enseñaras los frutos que hay en tu vida, para que esas relaciones pudieran conocer de Dios. Y a veces Él viene a encontrar lo que Él espera y encuentra otra cosa. ¿Sabes? Dios te ha salvado, te ha sanado, te ha sostenido y te llena de bendición con un propósito, que establezcas el reino de los cielos. Dile que está a tu lado, establece el reino de los cielos. Establécelo. Para eso estamos aquí, para establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y somos llamados con una función, dar un fruto sano, higos en todo tiempo, frutos del creyente. ¿Cuáles serán las actitudes? La manera de ver la vida, de moverse en ella, el principio del perdón. Sin perdón, mis hermanos, no hay nada. Es un principio básico. Ya digo, hay creyentes que nunca se han perdonado a sí mismos. Los mosqueos que todavía agarran algunos conduciendo, años en el camino, que no nacieron ayer y se agarran cada mosqueo.
que menos mal que uno nos dio, porque es que yo me abajo, le arranco las puertas del coche y se las tiro. Porque es que no nació ayer. No nació ayer. Los que se ofenden siempre. Me ofendí, me ofendió otra vez, me ofendió, me ofendió. 4 cocotazos, ¿qué te ofendió? Arranca para allá. Si eres del reino. Y si no, vete a ofenderte al infierno. Es que me volvió a ofender. Se entiende de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que está caminando, pero alguien que lleva más de 3 años. 3 años. Eso es lo que tiene que madurar un creyente, en 3 años. Eso es lo que Jesús le enseñó a los discípulos, ¿verdad? 3 años. Esos son los años que estuvo subiendo y bajando a Jerusalén a los religiosos a decirle, este es el reino de los cielos. 3 años. Si usted tiene más de 3 años, usted no ha madurado, prepárese, porque en cualquier momento, cuando pasan los 3 años, Jesús viene a ver la higuera. Dice, voy a coger fruto, y si no encuentra lo que le espera, mal vamos. 3 años. Si tiene menos de 3 años, todavía está aprendiendo, todavía está mejorando. Claro que hay gente que madura en 1 año, y otros quizás un poco más. Pero Jesús espera a nosotros que demos fruto. Hay gente que lo deja pasar cuando tenga un mejor trabajo, cuando estabilice mi relación, cuando mis hijos sean más grandes, cuando acabe mis estudios, porque yo sé que este es el camino, pero ahora no me quiero comprometer, y dan bajando los años y son excusas. Y tú crees que no es tiempo, y Jesús siempre es tiempo. Porque aquellos pensaban que no era tiempo de higos, pero era tiempo. Porque cuando tú conoces a Jesús y cuando tú comienzas a caminar en el Evangelio, ya es tiempo de que lo que poco que vas conociendo, lo mucho que vas conociendo, lo pongas en práctica y lo vayas caminando y lo vayas tratando. Si conoces el camino, es suficiente para comenzar a dar fruto, y eso se espera de ti. Pero sabes, hay personas egoístas, hay personas que siempre quieren más, que Dios ha restaurado tantas cosas en sus vidas, pero no les parece suficiente. Quieren más para comenzar a fructificar más. Abónenme más agua, más para mí, prepárenme aquello. Y Dios comienza a bendecirte, pero nunca está satisfecho. Más. Y dice, bueno, ¿cuándo vas a dar fruto? No, todavía no. Pues sécate. Porque total, para lo que sirves. Voy y llamo a otro que haga tu trabajo, o el trabajo porque él te llama. Y hay cuántas veces encuentro yo personas que consiguen un trabajo, una bendición, o consiguen esa relación que tantos años han buscado, y comienzan esa relación a través de Dios y del milagro de Dios, y comienzan a encerrarse en esa. Pero si Dios te bendijo, ¿para qué te bendijo? ¿Para que te encerraran en ese círculo? ¿Para eso fue? Y le dicen, gracias a Dios, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú esto, pero tú sabes, Señor, hasta luego, Ducas, a Rivererchi, chachao, a Ufídense, y se lo dicen en cualquier idioma. Pero para eso, ese era el propósito. Y tarde o temprano te vas a secar, porque ese era el propósito, porque las cosas no eran para eso. Porque Dios no te proveyó de aquello, de lo otro, para que tú ahora dejaras a Dios a un lado. Y eso es lo que habla la palabra de los 10 talentos. 10, 5 y 1. Dice que a uno dio 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Y sabe, al que le dio 1, dice, como mi Dios es tan soberano y yo tengo miedo de meter la pata, mejor voy a esconder mi talento aquí. Lo metió detrás del púlpito y dice, y cuando venga, yo digo, tenga, el talento que me dio, téngalo usted, ¿ve? Lo conservé. Y dice que llega el Señor y le dice, no está el beneficio del talento, no está el fruto de lo que te di, no está el fruto del talento. O por lo menos no lo perdí. ¿Sabe qué le dice, señora, a ese que le dio un talento? Allá será el lloro y el crujir de dientes. Pues todos tenemos talento, todos tenemos obligaciones en el reino de los cielos, todos tenemos compromiso con el reino de los cielos, todos, no hay ninguno que se quede fuera, todos. Y un día vamos a responder, y menos mal que Dios es sabio, que sabía que aquel que iba a tener, que le dio 1, él dice, no voy a desaprovechar 10 talentos con este porque conozco su corazón. Y sé que los va a guardar todos para sí. Y entonces le dio 1. Pero hay otra palabra donde habla Jesús de una higuera. Mi esposa va a pasar por aquí. Gracias. Una higuera. En Lucas 13. Dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella. Y dice que no la halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años. ¿Cuántos años? Diga 3. Hace 3 años. Otro anuncio que dice el Señor. Mira, hace 3 años
que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. El primer año, bueno, está comenzando. El segundo año, ya el tercer año llega el señor de la higuera. Ah, hombre, que llevan 3 años, que todavía no he visto ni asomar un capullín de higo. Y entonces le dice, no hallo fruto, córtala. ¿Para qué ha de cansar la tierra? El medianero le responde, le dice, Señor, déjala por este año todavía. Diga, 1 año más. Déjala 1 año más, hasta que yo cabe alrededor de ella, le eche abono, y si da fruto, el año que viene, bien. Pero si no da fruto, Señor, tú mismo la cortarás. Eso dice la palabra. Eso la enseñó Jesús, Lucas capítulo 13. El Señor quería cortar la higuera porque llevaba 3 años y no daba fruto. Y estaba molestando en el terreno, no daba testimonio en la calle. ¿Cuántas veces me encuentro yo con personas que me dicen, que ese, va a la iglesia evangélica, ese es creyente? Si pumba, si pan, si tin, si esto, si lo otro, si en el trabajo, si hace aquello, si se... ¿Cómo? Y empiezas a escuchar basura sobre el nombre de Cristo, porque no es basura sobre la persona, esa basura dice, ¿cómo va a ser posible? Y a veces uno dice, hombre, tú sabes que la gente comienza el camino, va desprendiéndose de cosas, que es normal, poco va desprendiéndote de cosas, entonces uno va caminando. Pero ese lleva ya, si lleva 7 años en la iglesia, ¿cuánto? 7 años. ¿Se imagina? Y no daba fruto. Y a veces no entendemos los principios de la palabra de Dios. No los entendemos. La higuera no daba fruto. El medianero, que siempre el medianero, a los medianeros le dan pena a todo. Mira que está a su lado, tiene cara de medianero, le da pena. Porque te da pena. Cuando tú sabes que una vida va a ser cortada. Cuando tú sabes que la gente se vuelve improductiva. Y tú sabes, entiendes el mensaje del reino. Y sabes que aquellos que no producen no van a dar nada, se van a secar hasta las raíces. Entonces tú lo sabes y te da pena. Señor, tranquilo, vamos a dar 1 año más. Y entonces intercede, y el medianero intercede por aquella higuera. Y le dice, yo la abono, yo le lanzo bendición, yo le lanzo la palabra, yo le digo un domingo, y si hay que llamarlo, yo lo llamo, y yo voy a orar por ella, y yo le voy a mostrar el mensaje, y yo voy a esto, y yo voy a lo otro, y yo voy a lo otro. Shh, 1 año más te doy. Y si no, yo mismo vengo y la corto, dijo el Señor. ¿Entiendes? No depende de nosotros. Si usted no puede cambiar a nadie, usted tiene que hacer lo posible, usted tiene que regar, usted tiene que abonar, usted tiene que bendecir, usted tiene que esperar. Pero la última palabra siempre la tendrá Dios, dependiendo de lo que haga esa higuera o ese corazón. Y ese es el reino, ese es el evangelio. No hay otro evangelio que ese. Una de cal, otra de arena, las 2 caras de la moneda, ese es el evangelio. Es triste cuando alguien es cortado. Cuánta gente hay avariciosa en la vida, toda la vida pensando en ello. Más para mí, solo en ello. Yo me siento, yo quiero, yo deseo, yo. Y pasa 1 año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, se dejan 1 año más, y pasa 4 años. Córtalo. No sirve. Está siendo improductivo el terreno. Hay mucha gente que ha sido cortada de la iglesia. Yo sé que hay gente que Dios recastará, pero hay mucha gente que usted no entiende que ha sido cortada de la iglesia, y la cortadura lo hace el mismo Dios. El mismo Jesús, el Espíritu Santo corta. Entonces no se vuelve usted una persona infructuosa. Cuando nos volvemos sin fruto, cuando no entendemos el fruto del reino, tarde o temprano nos vamos a secar hasta las raíces. Entonces yo hoy le quiero transmitir esto. Usted tiene que dar fruto. Es tiempo de dar fruto. Tiempo de dar fruto. ¿Lo entiende? Y aquí estamos lanzando bendición. Es tan triste cuando ves a alguien cortarse. La condición. Yo sueño con una iglesia que vaya a los asuntos sociales y le diga, vengo a los asuntos sociales. Estos son de la iglesia, estos vienen a pedir. Tengo amigos que me lo han dicho en Santa Cruz. La mitad de los asuntos sociales son evangélicos que están pidiendo. Vamos a dar. Yo sueño con una iglesia que va a dar, que se presenta a los asuntos sociales y dice, a ver, ¿en qué podemos ayudar? Tenemos profesoras, podemos dar clases de niños necesitados. ¿Por qué podemos ayudar? Voy a dar. Se te quedan así, no vienen a pedir, no. Tenemos clases de salsa ahí, aquel que quiera, él cambió nuestro lamento en baile, que venga, que le damos clase. Venga, vamos a proponer cosas, vamos a dar cosas, no vamos a pedir.
Puede ser que haya momentos en su vida que usted tenga que pedir por una ocasión, por algo que Dios esté tratando en su vida y que usted tenga que decirme, mira, necesito ahora alimento, lo estamos pasando. Puede ser que haya momentos, pero sabe, he visto en la vida creyentes que se estancan años y que se acostumbran a dame. Y al final Dios te corta, porque Dios vino a darse, no a pedirse, ¿entiendes? Dios te corta. Y yo sueño con esa iglesia, que Él vino a compartir. Y usted le tiene que pedir a Dios, Señor, dame para compartir. Y Dios te da, porque eres el que quiere compartir, es Él. Pero te va a usar a ti, te quiere usar a ti. Usted se imagina que llegue usted a asuntos sociales y diga, mira, ¿qué vienes a pedir? Esto viene de la iglesia, esto vienen a pedir. Vengo a ofrecerte puesto de trabajo. Tiene gente con condiciones aquí, mira, tienen que tener el carnet de manipulador, tienen que tener esto, ¿cuánta gente hay aquí? Mándelos para abajo que les voy a que tengo un negocio ahí, que necesito 3 comerciales más. A la semana siguiente todavía otra vez. Mire, y no les queda un puesto más. ¿Qué pueden ofrecer? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? Jesús llega a la higuera y se encontró ni un higo. No la maldijo, le dijo, si no das en el reino no vas a dar nada. Porque no hay más que el reino de los cielos. Todo lo demás es pasajero. Y al día siguiente Pedro se quedó flipando. Uy, hasta las raíces se secó. Pero qué rápido. ¿Cuántas vidas se han secado? ¿Cuántos creyentes se han secado por el hecho de no dar? Pero hay un fruto en dar continuo. Que Jesús nos encuentre. Que cuando Jesús se acerca, Él se acerca de pronto. Él se acerca. Él ya sabía de lejos que aquella higuera no tenía, pero tenía que enseñar a sus discípulos el principio que estaba enseñando, que Él se acerca a tu vida y espera ver. Yo te permití esto en tu vida para ver qué fruto ibas a dar. ¿Qué fruto diste? ¿Diste higos? ¿O no diste nada? Ponte en pie el día de hoy conmigo. Hay un fruto que dar. Que no es Jesús, cada vez que se acerque, yo decía, Jesús, que cuando te acerques a mí me encuentres dando hermosos higos, me encuentres con fe, me encuentres esperanza, me encuentres confiando, me encuentres creyendo, me encuentres orando, me encuentres que no tengo nada contra nadie, que todo lo he perdonado, que nadie me ha ofendido, porque yo he ofendido mucho a Dios y sé que Él me ha perdonado. Él tienes que entender este principio. Yo sé que Tenerife será un campo lleno de higueras con frutos. Con frutos. Hay otra imagen ahí, ponme la otra imagen, por favor. Higueras con frutos. Cargada de frutos. Donde alguien pueda venir y calmar el hambre que tiene. Hay gente con hambre. Hay gente con deseos de superación. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Y usted es una higuera donde la gente tiene que venir y recibir una palabra de ánimo, una palabra de motivación, una palabra de consuelo, una palabra quizás a veces de exhortación, decir cambia aquello de tu vida, pero tiene que hacerlo con amor, tiene que hacerlo que produzca en esa vida edificación, higueras con frutos, vidas transformadas. Y yo, como le dijo Jesús, si ustedes dan la palabra y lo creen en su corazón, la palabra se va a dar. Yo veo Tenerife lleno de higueras con fruto. Láncela la palabra, dígalo. Tenerife será una tierra de higueras con fruto, láncela y créalo en su corazón. Y no importa.